Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Debo decir que hoy estoy muy cansado, muy agotado, porque hoy fue un día estresante, eh, de mucho cambio y de reconfiguración. Bueno, estuve bastante nervioso por cosas que tengo que preparar antes de irme y bueno, me estresó. Estoy como en una sensación de tener fiebre, agotado. Bueno, solo para que sepamos, hoy ya estamos completamente dentro de Leo, de la constelación de Leo, perdón, del signo de Leo, estamos ya entrando en la energía leonina, pero a pesar de eso, obviamente, recordemos, estamos siguiendo el calendario Atlante, por lo tanto, nuestro mes de cáncer no termina hasta el día 29 de julio. Así que, como seguimos en cáncer, todavía me van a ver un poco con esta cara de destrozado emocionalmente. Bueno, todos se acuerdan lo que es un átomo, ¿no? Más o menos, supongo. Esto lo hemos hablado en otros momentos varias veces. Les recuerdo entonces que átomos significa sin división. O sea, un tomo es algo que está dividido. Un átomo es algo que no está dividido. De la lengua griega. ¿Por qué le llamamos átomo entonces a algo que sí tiene partes? Cuando nos ponemos a pensar en un átomo, cuando lo estudiamos cuando se estudia en la escuela, lo que es un átomo, solemos reconocer que un átomo, tres agentes fundamentales. Un átomo tiene tres agentes fundamentales. En la escuela nosotros conocemos a sus elementos, se nos enseña obviamente que esto es un protón, aquí tenemos un neutrón, y esto de aquí es un electrón. El electrón tiene una carga negativa, el protón tiene una carga positiva y el neutrón es, como dice su nombre, neutro. No todos los átomos igual tienen neutrón, ¿sí? Puede ser solamente un protón, un electrón. También puede ser que tenga muchos protones o que tenga muchos electrones. Dependiendo de la cantidad de electrones y protones que tenga, la estructura va a ser mucho más dura, rígida, compleja. Es una estructura mucho más dura. Entonces, la carga atómica se refiere a cuántos electrones o cuántos protones tiene para saber qué elemento es, ¿no? ¿Qué elemento químico es? Recordemos entonces que todo esto de acá es un átomo, pero solamente esto de acá y esto de acá es la materia del átomo. Y sin embargo, no se cruzan un átomo con el otro. ¿Se acuerdan que ayer decía que si yo tengo más otro más acá, los espacios entre uno y otro no se van a cruzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo magnético va a sostener constantemente la integridad del magnetismo de este espacio, por lo tanto, lo que puede pasar es que sí se intercambien electrones. Entonces, este electrón puede que de repente venga por acá y haga ¡wup! ¿Sí? Eso sería un enlace atómico, ¿sí? Entonces, ese enlace atómico hace que la estructura esté totalmente compacta, pero sin embargo, ese espacio no se modifica, no se toca. Es prácticamente un vacío constituido por es un vacío constituido por magnetismo. Es como si el Sol compartiese planetas con otro Sol. Bueno, entonces, pero si se fijan, nosotros le llamamos átomo a esto que tiene una, dos y tres cosas. Ahora, si yo abro este átomo y lo analizo mucho más de cerca, voy a ver que este átomo está constituido por otras partículas que adentro tienen otras partículas.
que serían como si fueran los quarks y los quantums, ¿sí? O sea, cada vez más pequeñito. Bien, entonces, ¿por qué le llamamos átomo a esto? Porque antes de poder ver todas las cositas que estaban por debajo del átomo, cuando se descubre el átomo, no se veía como protón, neutrón y electrón. No se veía esta estructura. Se veía simplemente cositas muy chiquititas que constituían las cosas, ¿sí? Cositas muy chiquititas que todas una del lado de la otra constituían las cosas. Entonces se veía como que estas cositas chiquititas eran básicamente la base de las cosas, era el fundamento esencial que constituye todas las cosas. Y los griegos no pudieron ver nunca esto, pero lo imaginaron. Dijeron, si yo voy cada vez más hacia adentro de las cosas, seguramente tiene que haber algo tan pequeñito que ya no pueda seguir dividiéndose, que ya no pueda seguir partiéndose en partes, sino que sea ya el fondo del todo, ¿no? Entonces, si yo agarro algo y lo voy partiendo y voy diseminando hasta lo último, tiene que haber algo en el fondo que no se pueda partir, que sea imposible de dividirlo, ¿sí? Entonces, por eso a ese concepto imaginario le llamaron átomo, algo que está muy debajo, que no se pueda dividir, que ya sea la base de todo. Pero era una idea imaginaria, ¿sí? Luego, cuando se descubre estas pequeñitas partículas que conforman todas las cosas tan chiquititas, los científicos le llamaron átomo en honor a ese concepto griego, ¿sí? Le llamaron átomo. Pero luego vino más gente que pudo ver que ese puntito chiquitito era en realidad un conjunto magnético de más cosas, de un protón, un neutrón y electrones. Y después, mucho tiempo, entonces a esto se llamó partículas subatómicas, ¿sí? Subatómicas. Pero luego se empezó a ver más, ¿sí? Y ahí se podían ver más estructuras dentro. Por lo tanto, vieron que cada vez era más y más y más. Porque llega un momento en que no puede ser átomo, no puede ser algo atómico, porque se sigue dividiendo, se sigue dividiendo. Entonces se puede contabilizar. Por eso se llamaba cuanto. Pero después se descubre algo muy interesante. Y es que esta partícula de acá puede ser vista como una partícula o como una onda. Entonces, de repente, esto que uno estaba viendo como un puntito, como una partícula material, y que estaba contando, que era cuantificable, una, dos, de repente deja de ser una, dos, y pasa a ser esto. O sea, en realidad puede ser solo una onda o puede ser diferentes partículas al mismo tiempo. O sea que de repente todas las partículas subatómicas se empiezan también a comprender como una onda. Lo que hablábamos ayer, una partícula y otra partícula son consideradas como uno y uno. Por lo tanto, los dos son algo. O los podemos cuantificar y decir 1, 2, 3, 4. Los podemos contar, decir 1, 2, 3, 4, o decir esto es una unidad, una unidad, una unidad, una unidad. ¿Sí? Entonces, en el mundo de la realidad, podemos contar las cosas, las partículas subatómicas, en unidades. O contarlas como una suma. 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué pasa cuando las partículas dejan de ser partículas y se comportan como onda? Por lo tanto, de repente, ¿qué sucede? Que ya no hay 1, 2, 3,
4 partículas, hay 1, 2, 3, 4 frecuencias en una vibración. ¿Se ve la diferencia? Entonces, vamos a, por ejemplo, decir que esto pasa a nivel atómico, ¿sí? Teníamos 4 electrones con un protón y un neutrón. Entonces tenemos acá un átomo. Tenemos un átomo. Pero este átomo ahora se empieza a comportar como onda. Entonces deja de haber 4 electrones para pasar a haber una onda en una frecuencia específica. De 4. De 4 colinas. Vamos a buscar otros ejemplos entonces. Porque de repente el átomo hace lo mismo con una molécula. Varios átomos conforman una molécula, varias moléculas conforman un elemento químico, después un compuesto químico, y así un organismo, la vida, etc. ¿Sí? Entonces, esto se va replicando en muchas cosas. Vamos a agregarle una más para que tenga sentido. Tengo acá una oreja. Tengo acá un ojo. Tengo acá una nariz. Tengo acá una boca y acá una mano. ¿Qué son estos? Los 5 sentidos. These 5 things. Estos 5 sentidos, todos conforman un humano. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 sentidos, cosas diferentes que conforman una unidad. Tengo un bosque, por lo tanto puedo decir que hay 1, 2, 3, 4 y 5 árboles, o puedo decir hay un bosque. De repente entonces, todos estos individuos conforman una sola cosa. Podemos decir entonces que tengo también una, dos, tres, cuatro, 5 personas o una familia. ¿No? 5 personas diferentes o una familia. Igual que habíamos hablado de 5 electrones, un átomo. 5 frecuencias, una onda. ¿Qué significa todo esto? Que cuando nosotros vemos a una persona y a otra persona, cuando vemos estas dos personas, las vemos separadas de la misma forma que vemos a un electrón de otro electrón. Los electrones y los protones y todas las partículas subatómicas constituyen la base del mundo real, la base del mundo que nosotros tocamos. O sea que los electrones y los protones son la base de un humano. Porque un humano y cualquier otra cosa que existe está compuesto solamente de esto, organizado de diferentes formas. Por lo tanto, si el electrón es la base de toda nuestra estructura como un cuerpo, esto significa que cuando nosotros contemplamos el aspecto material, cuando el observador contempla el aspecto de la partícula, es decir, de las partes, cuando el observador ve las partes, las partículas, entonces va a ver al electrón y a la fuerza del electrón, que es cada humano. ¿Sí? Tengo un humano acá, otro humano allá. Pero ¿qué pasa cuando
en lugar de comportarse como partícula, se comporta como onda. Cuando la partícula desaparece, cuando desaparece y solo se ve una onda. El humano es simplemente una extensión del otro. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Esto es lo que llamamos unidad o campo unificado. Es decir, somos uno. Eso que tanto solemos decir, somos uno. Y ahora vamos a ver de dónde viene esto. Ayer dije real. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Real viene de la palabra latina res, la cualidad de ser una cosa. ¿Qué es la realidad? La realidad es la cualidad de ser uno. ¿Y cómo hago yo para existir? Para que yo pueda existir, tengo que salirme de la unidad. Porque unidad es estar. Entonces tengo que salir de donde estoy. Entonces, ¿qué hace el ser uno? Se sale. Y cuando se sale, fuerza al otro a salirse también. Se sale de lo que es. ¿Qué es existir? Es básicamente salirse de la realidad. Esto es real. Esto es real. Esto es existir. Es decir, que yo, Matías, no soy real. Otra persona a mi lado no es real. Gan, un espíritu, no es real. Pero si yo, Matías, me conecto con esa otra persona o Gan como uno solo, como uno mismo, sí soy real. Cuando el universo se comporta como onda, es real. Todo vibra, todo resuena. Cuando el universo se comporta como partículas, todo existe, pero vive separado. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la conciencia atómica. ¿Qué significa esto? La conciencia atómica es saberme uno con el todo. Básicamente es ser uno. Es reconocer que soy uno. Por eso podríamos decir que Dios es el átomo. No porque el átomo sea Dios, sino porque Dios es átomo, es uno. Pero puede ser uno comportándose en miles. Dios es uno comportándose como muchos. Entonces, cada humano es en realidad humanidad. Cada árbol es en realidad bosque. Y cada humano, animal, árbol, insecto, piedra, átomo, es naturaleza. Y cada planeta es una galaxia. Todo en el universo está constituido por partículas atómicas. Por lo tanto, todo en el universo es uno. La única razón por la cual la conciencia se divide es solo para entender las partes de la unidad. La única razón por la cual la conciencia se divide es para percibir las partes de la unidad. Por eso podemos decir que en realidad nada existe. Solo existe porque lo real decidió expresarse en partes. La vibración del día es He. La afirmación es yo soy raíz de la verdad. El código del día es el nodo de Antártida, relacionado a Piscis.
El nodo Antártida está por debajo de la isla de Tasmania, en Australia. Hoy es 22, ya, pasó rápido. Hoy es día 22 y hoy comienza nuestro último mes de mantra. Nuestro último mes de mantra, recuerden que estamos haciendo una intención de conexión cada mes hasta el 22 de agosto, que es cuando cierra nuestra tarea, armando el gran Merkabah, de nuestra conciencia. Así que la intención es que cada día cuando nos vayamos a dormir, digamos el mantra yo soy tanto en relación para ir armando todo nuestro Merkabah, ¿sí? Durante los próximos días hasta el 21 de agosto, ¿sí? Entonces, el mantra para este mes es yo soy luz. Yo soy luz. Antes de dormir, simplemente yo soy luz. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración. Inspiro profundo, tomando conciencia de mi cuerpo y del espacio en que me encuentro. Tomo conciencia de los objetos, los colores, las formas que hay a mi alrededor. Tomo conciencia del aire que ingresa por mi nariz en cada respiración.
Tomo conciencia de las sensaciones que siente mi cuerpo en este espacio. Si me siento cómodo, suavemente acomodo mi cuerpo para que se sienta más relajado, acariciando, masajeando. Tocando cada parte, cada extremo, desde los pies a la cabeza. Y tomo conciencia de que todo lo que siento, percibo, de este tacto, de estos colores, de esta respiración, todo es simplemente una interpretación de mi cerebro. Nada de lo que siento es real. Es simplemente mis átomos y su fuerza. Cada cosa que toco, cada objeto que reconozco separado, no es más que una constante de magnetismo, de partículas que no existen, que son solo una constante vibración, una onda que lo atraviesa todo, como el océano. Esta es la única verdad. El todo es un átomo. Y me permito sentirme expandido en esta conciencia atómica, donde todos somos uno. Cada objeto, cada elemento, cada animal, mineral, vegetal, cada humano, todos somos parte de la misma onda, todos somos parte del átomo. Y mi existencia, esta partícula que soy, es solo una raíz más de la verdad. Yo soy la raíz de la verdad. Yo soy la raíz de la verdad. Yo soy la raíz de la verdad.
Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento la unidad. Yo soy el campo unificado. Inspira profundo. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y como siempre, nos vemos mañana a la misma hora.